A Dios no le complace que se hagan públicos los errores de otros, excepto que sea para denunciar o detener una injusticia. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Si hacen públicas sus buenas obras o si las esconden, o si perdonan una ofensa, sepan que Dios es perdonador, poderoso. Quienes no creen en Dios ni en sus mensajeros y pretenden hacer distinción entre la fe en Dios y la fe en sus mensajeros diciendo, creemos en algunos, pero en otros no, pretendiendo tomar un camino intermedio. Ellos son auténticos incrédulos. A los que nieguen la verdad les tengo reservado un castigo denigrante. Pero quienes crean realmente en Dios y en sus mensajeros sin hacer distinciones entre ellos, Él les concederá sus recompensas. Dios es perdonador, misericordioso. Los judíos entre la gente del libro te piden que les hagas descender un libro del cielo. Ya le habían pedido a Moisés algo peor cuando dijeron, haz que podamos ver a Dios con los ojos. Pero fueron fulminados por un rayo debido a la injusticia que cometían. Luego comenzaron a adorar al becerro de oro a pesar de haber recibido las evidencias del monoteísmo. Pero les perdoné esa ofensa y concedí a Moisés un milagro evidente. Para que respetaran el pacto de seguir la Torá, elevé la montaña por encima de ellos y les dije, ingresen por la puerta principal de la ciudad. Prostérnense en señal de humildad y no quebranten el sábado. Celebré con ellos un pacto solemne. No te sorprendas, oh Muhammad, de que te pidan que hagas descender un libro del cielo. Cuando ellos quebrantaron el pacto, no creyeron en los signos de Dios, mataron a los profetas injustamente y además dicen, no podemos comprender tus palabras. No es eso, sino que Dios endureció sus corazones porque negaron la verdad evidente, y no van a creer sino unos pocos de ellos. Tampoco creyeron en el Mesías y manifestaron contra María una calumnia gravísima acusándola de fornicadora. Y dijeron, hemos matado al Mesías, Jesús hijo de María, el mensajero de Dios. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Quienes discrepan sobre él, Jesús, tienen dudas al respecto. No tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, pero en realidad no lo mataron. Dios lo ascendió al cielo en cuerpo y alma. Dios es poderoso, sabio. La gente del libro comprenderá antes de la muerte la verdad sobre Jesús, y el día del juicio Él testificará en contra de quienes lo negaron y de quienes lo adoraron. Debido a las injusticias que cometían los judíos, y porque constantemente obstaculizaban el camino de Dios, les prohibí cosas buenas que antes les eran permitidas. Lucraban con la usura, siendo que les estaba prohibido, y estafaban engañando a la gente. Les tenemos reservado un castigo doloroso a quienes de entre ellos negaron la verdad a pesar de conocerla. Pero a los que están afianzados en el conocimiento y creen en lo que te fue revelado y lo que fue revelado anteriormente, hacen la oración prescrita, pagan el zakat, creen en Dios y en el día del juicio final. Les daremos una recompensa grandiosa. Te he descendido la revelación como lo hice con Noé y con los profetas que le sucedieron, con Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, las 12 tribus, Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón. A David le revelé los salmos. Te he mencionado, oh Muhammad, algunos de los mensajeros que envié a la humanidad y otros no. Y sabe que Dios habló con Moisés directamente. A los mensajeros los envié como anunciadores y albricias y como amonestadores para que la humanidad no tuviera argumento alguno ante Dios por haber rechazado el mensaje. Dios es poderoso, sabio. Si te acusan de mentiroso, oh Muhammad, sabe que Dios mismo atestigua que lo que te reveló es con su sabiduría, y los ángeles también lo atestiguan, aunque es suficiente con Dios como testigo.
Los que negaron la verdad y además impidieron a la gente seguir la guía de Dios están profundamente extraviados. A los que negaron la verdad y cometieron injusticias, Dios no ha de perdonarlos ni guiarlos por el buen camino, sino por el camino que conduce al infierno, en donde morarán eternamente. Eso es fácil para Dios. Oh seres humanos, les ha llegado un mensajero con la verdad sobre su Señor. Crean en Dios y sigan el Islam. Eso es lo mejor para ustedes. Pero si no creen, sepan que a Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Dios todo lo sabe y es sabio. Oh gente del libro, no se extralimiten en las creencias de su religión. No digan acerca de Dios sino la verdad, porque el Mesías, Jesús hijo de María, es un mensajero de Dios y su palabra sé que depositó en María, un espíritu creado por él. Crean en la unicidad de Dios y en sus mensajeros. No digan que Dios es una parte de la Trinidad. Abandonen esa idea. Es lo mejor para ustedes. Dios es una única divinidad. Lejos está, glorificado sea, de tener un hijo. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Dios es suficiente como protector. Ni el Mesías ni los ángeles allegados menosprecian ser siervos de Dios. Quien desdeñe adorar a Dios y se comporte con soberbia, sepa que todos serán resucitados y congregados ante Él para ser juzgados por sus actitudes. Los creyentes que hayan obrado correctamente serán retribuidos con generosidad y se les concederá aún más de su favor. Pero quienes hayan rechazado adorarlo solo a Él y hayan sido soberbios, sufrirán un castigo doloroso y no encontrarán fuera de Dios protector ni socorredor. Oh seres humanos, les ha llegado una prueba de su Señor, el profeta, y les ha hecho descender una luz que ilumina, el Corán. A quienes creyeron y se aferraron a Dios, Él tendrá compasión de ellos, los agraciará y los guiará por el camino recto. Te piden una respuesta sobre la herencia. Diles, Dios dictamina sobre quien no tiene padre ni hijo. Si un hombre muere sin dejar hijos, pero sí una hermana, ésta heredará la mitad de lo que dejare. Y si ella muere sin dejar hijos, él la heredará. Si el difunto deja 2 hermanas, éstas heredarán 2/3 de lo que dejare. Si tiene hermanos, varones y mujeres, a cada varón le corresponderá lo mismo que a 2 mujeres. Dios se los aclara para que no se desvíen de lo que es justo. Dios todo lo sabe. Capítulo 5. La mesa servida. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Oh creyentes, cumplan con sus compromisos. Les es lícito comer del ganado excepto lo que esté expresamente prohibido. La caza no está permitida mientras estén consagrados a la peregrinación. Dios legisla lo que le place según su sabiduría divina. Oh creyentes, no profanen los ritos de Dios ni los meses sagrados, ni los animales ofrendados ni los animales marcados para ofrenda. Ni perjudiquen a quienes se dirigen a la casa sagrada buscando el favor y la complacencia de su Señor. Solo cuando hayan finalizado la peregrinación podrán cazar. Que el descontento que tengan hacia quienes les impiden el acceso a la mezquita sagrada no los lleve a transgredir la ley, sino que cooperen con ellos en obrar el bien e impedir el mal, pero no cooperen en el pecado y la enemistad, y tengan temor de Dios. Dios es severo en el castigo. Les he prohibido comer la carne del animal muerto por causa natural, la sangre, la carne de cerdo, el animal que haya sido sacrificado invocando a otro en lugar de Dios, la del animal muerto por asfixia, golpe, caída, cornada o herido por las fieras, a menos que alcancen a degollarlo antes de que muera, y lo que es inmolado en altares en honor a un ídolo. También es prohibido consultar la suerte echando flechas o con cualquier otro método.
Violar alguna de estas leyes es pecado. Quienes se empeñan en negar la verdad han perdido la esperanza de hacerlos renunciar a su religión. No tengan temor de ellos, sino que tengan temor de mí. Hoy les he perfeccionado su forma de adoración. He completado mi gracia sobre ustedes y he dispuesto que el Islam sea su religión. Pero quien en caso extremo se vea forzado por hambre y coma de lo prohibido, pero sin intención de transgredir la ley ni excederse, Dios es perdonador, misericordioso. Te preguntan qué es lícito comer. Responde: se les permite comer todas las cosas buenas y sanas. Pueden comer lo que hayan atrapado los animales de caza que hayan entrenado, conforme a lo que Dios les ha enseñado. Coman de lo que cacen para ustedes, pero mencionen el nombre de Dios sobre esos alimentos, y tengan temor de Dios, porque Dios es rápido en ajustar cuentas. De hoy en adelante les es permitido todo alimento bueno. La carne de los animales sacrificados de quienes recibieron el libro, la Torá y el Evangelio es lícita, y la carne de los animales que ustedes sacrifican es lícita para ellos. También es permitido para ustedes casarse con las mujeres creyentes que sean recatadas, y con las mujeres recatadas que recibieron el libro anteriormente, judías y cristianas, siempre que cumplan la condición de darles su dote, con intención seria de casarse, no para fornicar, ni tomarlas como amantes secretas. Pero quien rechace la creencia monoteísta de Dios, sus obras en este mundo habrán sido en vano, y en la otra vida se contará entre los perdedores. Oh creyentes, cuando se dispongan a hacer la oración, lávense el rostro y los brazos hasta los codos, pasen las manos húmedas por la cabeza y laven los pies hasta los tobillos. Si están en estado de impureza mayor, tomen un baño completo. Si están enfermos o de viaje o han hecho sus necesidades biológicas o han cohabitado con su mujer y no encuentran agua, usen para la ablución virtual tierra limpia y pásenla por el rostro y las manos. Dios no quiere imponerles dificultades, solo quiere purificarlos y completar su favor sobre ustedes para que sean agradecidos. Recuerden la bendición que Dios les concedió, y recuerden el pacto que hizo con ustedes cuando dijeron: oímos y obedecemos. Tengan temor de Dios, porque Dios bien sabe lo que encierran los corazones. Oh creyentes, sean responsables con los preceptos de Dios, sean justos cuando den testimonio, que el rencor que sienten no les conduzca a obrar injustamente. Sean justos y equitativos, porque eso es lo más cercano a la piedad. Y tengan temor de Dios, porque Dios está bien informado de lo que hacen. A los creyentes que obren correctamente, Dios les ha prometido el perdón de sus pecados y una recompensa generosa. Pero en cambio los que niegan la verdad y rechazan mi palabra serán los habitantes del fuego del infierno. Oh creyentes, recuerden las bendiciones que Dios les concedió cuando sus enemigos intentaron agredirlos, pero Dios los protegió. Tengan temor de Dios, y que los creyentes solo se encomienden a Dios. Dios celebró un pacto con los hijos de Israel y designó de entre ellos 12 jefes. Pero Dios les dijo: estaré con ustedes siempre que cumplan con la oración, paguen el zakat, crean y apoyen a todos mis mensajeros, gasten generosamente en mi causa. Entonces perdonaré sus ofensas y los introduciré en jardines en los que corren ríos. Pero quien después de todo esto niegue la verdad, se habrá extraviado del camino recto. Pero por haber violado el pacto, los maldije e hice que sus corazones se volvieran insensibles y duros. Por eso tergiversan el sentido de las palabras de la Torá sacándolas de contexto. Y dejan de lado parte de lo que les fue mencionado en ella. Descubrirás que la mayoría de ellos, salvo unos pocos, traicionan a la gente. Pero tú discúlpalos y sé tolerante con ellos, porque Dios ama a los que hacen el bien.
Dios también tomó un compromiso con quienes dicen, somos cristianos, pero ellos dejaron de lado parte de lo que les había mencionado en el Evangelio. Y por eso sembré entre ellos la discordia y el odio hasta el día de la resurrección, cuando Dios les hará saber el gran nivel del desvío que alcanzaron. Oh gente del libro, les ha llegado un mensajero enviado por mí, cuya misión es traerles a la luz los preceptos más importantes que ocultaron de la Biblia, y facilitar muchos otros preceptos. Dios les ha enviado una luz y un libro claro, el Corán, con el cual Dios guía a quienes buscan su complacencia hacia los caminos de la salvación. Los extrae por su voluntad de las tinieblas hacia la luz, y los dirige por el camino recto. Son incrédulos quienes dicen, Jesús, hijo de María, es Dios. Diles, ¿quién podría impedir que Dios exterminara al Mesías, hijo de María, a su madre y a todo cuanto existe en la tierra, si así lo quisiera? A Dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra, y todo lo que existe entre ambos. Dios crea lo que le place, porque Él tiene poder sobre todas las cosas. Dicen judíos y cristianos, somos hijos de Dios y sus predilectos. Diles, si así fuera, ¿por qué los castigará por los pecados que cometen? Ustedes son como el resto de la humanidad, seres creados por Él. Dios perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. A Dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra, y todo lo que existe entre ambos, y ante Él compareceremos para que nos juzgue por nuestras acciones. Oh gente del libro, luego de que pasara un tiempo desde el último mensajero, les ha llegado mi mensajero para aclararles la verdad, y que no puedan decir el día del juicio final. No se nos presentó nadie que nos albriciara con el monoteísmo y nos advirtiera contra la idolatría. Pues ahora sí tienen quien les albricie y les advierta, porque Dios es sobre toda cosa poderoso. Reflexionen sobre cuando Moisés dijo a su pueblo, «Oh pueblo mío, recuerden las bendiciones que Dios les concedió al hacer que surgieran entre ustedes profetas y poderosos. Y los bendijo con gracias que no concedió a nadie de sus contemporáneos. Oh pueblo mío, entren en la tierra santa que Dios destinó para ustedes y no renieguen de su fe, porque se convertirían en pecadores». Respondieron, «Oh Moisés, allí hay gente poderosa, así que no entraremos hasta que ellos se marchen, solo cuando abandonen la ciudad entraremos». Dos hombres que tenían temor de Dios, que habían sido bendecidos con una fe sólida, dijeron, «Ingresen sorpresivamente por la puerta, porque si lo hacen obtendrán la victoria. Pero encomiéndense solo a Dios, si es que verdaderamente son creyentes». Dijeron, «Oh Moisés, no ingresaremos mientras ellos permanezcan dentro. Ve tú con tu Señor y combátelos, que nosotros nos quedaremos aquí». Dijo Moisés, «Señor mío, solo tengo control de mis actos y autoridad sobre mi hermano Aarón. Decide tú entre ellos y nosotros». Dijo Dios a Moisés, «Les estará prohibida la entrada en Tierra Santa. Vagarán por la tierra durante 40 años. No te aflijas por la gente perversa. Oh Muhammad, cuéntales la auténtica historia de los hijos de Adán, cuando presentaron una ofrenda y le fue aceptada a uno y rechazada al otro. Dijo Caín, «Te mataré». Dijo Abel, «Dios solo acepta las obras de los que obran con fe sincera. Aunque levantaras tu mano para matarme, yo no levantaría la mía para matarte, porque yo tengo temor de Dios, Señor del universo. Prefiero que seas tú quien cargue con mis pecados y los tuyos. Y si me matas serás de los moradores del fuego, porque ese es el castigo para los que cometen esa injusticia». Pero su ego lo llevó a Caín a matar a su hermano, por lo que se arruinó a sí mismo.
Entonces Dios envió un cuervo para que escarbara la tierra y le mostrara cómo enterrar el cadáver de su hermano. Dijo Caín: «Ay de mí, ¿acaso no soy capaz de hacer como este cuervo y enterrar el cadáver de mi hermano?» Y sintió un profundo arrepentimiento. Como consecuencia de este asesinato, legislé para los hijos de Israel que quien mata a una persona sin que ésta haya cometido un crimen o sembrado la corrupción en la tierra, es como si matara a toda la humanidad. Pero quien salva una vida es como si salvara a toda la humanidad. Mis mensajeros se presentaron ante ellos con pruebas claras de la ley, pero muchos de ellos siguen cometiendo graves excesos en el mundo. El castigo para quienes hacen la guerra a un pueblo que se gobierna por la ley de Dios y su mensajero y siembran en la tierra la corrupción, es que luego de un juicio justo se los condene a muerte, se los crucifique, se les ampute una mano y el pie del lado opuesto, o se los condene al exilio. Esto es para que sean denigrados en esta vida, y en la otra tendrán un castigo terrible. Pero quienes se arrepientan antes de ser apresados y se entreguen voluntariamente, sepan que Dios es perdonador, misericordioso. Oh creyentes, tengan temor de Dios, busquen acercarse a Él realizando obras de bien y luchen por su causa, que así tendrán éxito. Los que niegan la verdad, aunque tuvieran todo cuanto existe en la tierra y aún el doble para ofrecerlo como rescate y salvarse del castigo del día de la resurrección, no se les aceptará y recibirán un castigo doloroso. Querrán salir del fuego, pero nunca lo conseguirán, y tendrán un castigo perpetuo. Al ladrón y a la ladrona, luego de un juicio justo, córtenles la mano en compensación por su delito. Esta es una sentencia disuasoria dictada por Dios. Dios es poderoso, sabio. Pero a quien se arrepienta luego de cometer un delito o injusticia y enmiende, Dios lo perdonará, porque Dios es perdonador, misericordioso. ¿Acaso no sabes que a Dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra? Castiga a quien quiere y perdona a quien quiere. Dios es sobre toda cosa poderoso. Oh mensajero, no te entristezcas por quienes se precipitan a negar la verdad, como quienes dicen, creemos, pero sus corazones no creen. Entre los judíos hay quienes prestan oídos a cualquier falsedad que se diga, escuchan ávidamente sin venir a pedirte aclaración, tergiversan el sentido de las palabras reveladas sacándolas de su contexto, y dicen, si se les dice así, acorde a su tergiversación, acéptenlo. Caso contrario, rechácenlo. A quien Dios pone a prueba con una tentación, no podrás hacer nada para salvarlo. Dios no ha querido purificar sus corazones. Ellos serán denigrados en esta vida y en la otra tendrán un castigo terrible. Prestan oídos a la mentira y se benefician vorazmente del soborno. Si se presentan ante ti para que juzgues sobre un pleito entre ellos, puedes juzgar o abstenerte. Si te abstienes no podrán perjudicarte en nada, pero si juzgas entre ellos, hazlo con equidad y justicia, porque Dios ama a los justos. ¿Y por qué necesitan pedirte a ti que juzgue entre ellos si tienen la Torá, en la que se encuentra el juicio de Dios? Si tu veredicto no les agrada, lo rechazan a pesar de que coincide con la Torá. Esos de verdad no son creyentes en Dios ni en la Torá. He revelado la Torá, en la que hay guía y luz. Los profetas entregados a la voluntad de Dios juzgaban con ella entre los judíos. Lo mismo hicieron los rabinos y juristas en cumplimiento de su misión de custodiar el libro de Dios y ser testigos de él en sus enseñanzas. No teman a la gente, sino que tengan temor de mí. No vendan mis preceptos por un precio vil. Quienes no juzgan conforme a lo que Dios ha revelado por considerarlo inferior, esos son los verdaderos incrédulos. He prescrito en ella, la Torá, la justicia retributiva, vida por vida,
ojo por ojo, nariz por nariz, oreja por oreja, diente por diente, y con las heridas una similar. Pero si la víctima perdona que se aplique la pena al culpable, esto le servirá de expiación. Quienes no juzgan conforme a lo que Dios ha revelado por considerarlo inferior, esos son los verdaderos ofensores. Hice que Jesús, hijo de María, siguiera el ejemplo de los profetas anteriores, en confirmación de la verdad que había sido revelada en la Torá. A él le he revelado el Evangelio en el que hay guía y luz, como confirmación de la Torá, y como guía y exhortación para los que tienen temor de Dios y piedad. Que los seguidores del Evangelio juzguen según lo que Dios ha revelado en él. Porque los que no juzgan conforme a lo que Dios ha revelado, esos son los verdaderos perversos. Y a ti, oh Muhammad, te he revelado el libro que contiene la verdad definitiva, el Corán, que corrobora los libros revelados anteriormente y es juez de lo que es verdadero en ellos. Juzga conforme a lo que Dios ha revelado y no te sometas a sus deseos, transgrediendo la verdad que has recibido. A cada comunidad religiosa le he dado una legislación y una metodología, norma. Si Dios hubiera querido, habría hecho de ustedes una sola comunidad, pero quiso probar su fe en lo que les reveló. Apresúrense a realizar obras de bien, porque todos comparecerán ante Dios, y Él les informará acerca de lo que discrepaban. Juzga entre ellos conforme a lo que Dios ha revelado. No te sometas a sus deseos y ten cuidado con ellos, no sea que te aparten con engaños de lo que Dios te ha revelado. Si ellos se rehúsan a seguir lo que has dictaminado, sabe que Dios, a causa de sus pecados, quiere afligirlos. Pero muchas personas, a pesar de las advertencias, son perversas. ¿Acaso prefieren un juicio según las leyes paganas? Pero, ¿qué mejor juicio que el de Dios para quienes están convencidos de su fe? Oh creyentes, no tomen a los judíos ni a los cristianos por aliados, porque ellos son aliados entre sí. Quien les dé lealtad se convierte en uno de ellos. Dios no guía a un pueblo opresor. Verás que quienes tienen una enfermedad en sus corazones, la hipocresía, se apresuran buscando su complacencia y dicen: tenemos miedo de que nos sorprenda una derrota. Pero puede que Dios les tenga deparada la victoria o algún otro decreto, y entonces tengan que arrepentirse de lo que pensaban. Los creyentes dirán entonces: ¿son estos quienes juraban solemnemente por Dios que estaban con nosotros en el Islam? Sus obras habrán sido en vano y se contarán entre los fracasados. Oh creyentes, si apostatan de su religión, Dios los reemplazará por otros a quienes amará y ellos lo amarán. Que serán compasivos con los creyentes, severos con los que niegan la verdad, y combatirán por la causa de Dios sin temor a los reproches. Esas son las cualidades de quienes Dios ha bendecido. Dios es vasto, todo lo sabe. Sus únicos aliados deben ser Dios, su mensajero y los creyentes, que hacen la oración prescrita, pagan el zakat y se inclinan ante Dios en la oración. Quienes tomen por aliados a Dios, a su mensajero y a los creyentes, son de la comunidad de Dios, quienes serán en definitiva los vencedores. Oh creyentes, no tomen por aliados a quienes toman a burla y broma su religión. Sean gente del libro o de los que niegan la verdad. Tengan temor de Dios si es que son creyentes. Cuando ustedes convocan a la oración, ellos se burlan y la toman a broma, porque son gente que no razona. Di, oh gente del libro, ¿acaso nos reprochan que creamos en Dios? En la revelación que nos fue enviada y lo que fue revelado anteriormente, ¿o lo hacen solamente porque la mayoría de ustedes son perversos? Di, ¿no quieren acaso que les informe quiénes tendrán peor retribución que estos ante Dios? Son quienes maldijo Dios, los que incurrieron en su ira, los que convirtió en monos y cerdos,
y los que adoran a los falsos dioses. Esos son los que se encuentran en una situación peor y son los más extraviados del camino recto. Cuando se encuentran con ustedes dicen, creemos. Pero cuando entraron al Islam en apariencia traían la incredulidad consigo, y al abandonarlo al Islam salieron igual. Dios sabe bien lo que ocultan. Verás a muchos de ellos precipitarse en el pecado, la injusticia y apoderarse de los bienes ajenos. Qué mal está lo que hacen. ¿Por qué sus maestros y rabinos no les prohíben mentir y usurpar los bienes ajenos? ¡Qué mal está lo que hacen! Estos judíos dijeron, la mano de Dios está cerrada. Son sus manos las que se cerraron, y cayeron en la maldición de Dios por su blasfemia. Por el contrario, sus dos manos están extendidas y dispensan generosamente según su voluntad. Lo que te ha sido revelado por tu Señor acrecentará en muchos de ellos la arrogancia y la negación de la verdad. He previsto entre ellos la enemistad y el odio hasta el día de la resurrección. Siempre que enciendan el fuego de la guerra contra ustedes, Dios lo apagará. Ellos se esfuerzan por sembrar la corrupción en la tierra, pero Dios no ama a los que siembran la corrupción. Pero si la gente del libro creyera y tuviera temor de Dios, yo borraría sus pecados y los introduciría en los jardines de las delicias. Si se hubieran atenido a la Torá, el Evangelio y lo último que les ha sido revelado por su Señor, el Corán, recibirían las bendiciones que caen del cielo y las que brotan de la tierra. Entre ellos hay quienes son moderados, pero la mayoría obra de forma perversa. Oh mensajero, comunica completamente lo que te ha sido revelado por tu Señor. Si no lo haces, no habrás hecho llegar su mensaje. Dios te protegerá de la gente que intenta impedir que cumplas con tu misión. Dios no guía a un pueblo que niega la verdad. Di, oh gente del libro, no tendrán fundamento alguno mientras no se atengan a la ley de la Torá, el Evangelio y lo que les ha sido revelado por su Señor. Lo que te ha sido revelado por tu Señor acrecentará en muchos de ellos la arrogancia y la negación a reconocer la verdad. Pero no te aflijas por un pueblo que se niega a reconocer la verdad. Los creyentes en el Islam, los judíos, los sabeos y los cristianos, quienes crean en Dios sin asociarle nada y en el día del juicio y obren rectamente, no habrán de sentir temor ni tristeza. Celebré un pacto solemne con los hijos de Israel y les envié mensajeros. Siempre que un mensajero se presentaba ante ellos con algo que no les gustaba, lo desmentían o lo mataban. Creían que no les alcanzaría ninguna calamidad por sus crímenes y se volvieron ciegos y sordos de corazón. Pero Dios los perdonó, aunque muchos de ellos reincidieron. Dios ve todo lo que hacen. Quienes dicen, Dios y el Mesías, hijo de María, son una misma persona, niegan la verdad. Porque el mismo Mesías dijo, oh hijos de Israel, adoren solo a Dios, que es mi Señor y el suyo. A quien atribuya actos de adoración a otros además de Dios, Él les vedará el paraíso y su morada será el infierno. Los injustos no tendrán quien los socorra. Quienes dicen, Dios es una de las tres personas de la Trinidad, niegan la verdad, porque no hay más que una sola divinidad. Si no desisten de sus palabras, un castigo doloroso azotará a quienes se obstinan en negar la verdad. ¿Acaso no van a arrepentirse y pedir perdón a Dios? Dios es perdonador, misericordioso. El Mesías, hijo de María, es solo un mensajero, como los otros mensajeros que le precedieron. Su madre fue una creyente devota. Ambos necesitaban alimentos como el resto de los seres humanos. Observa cómo les aclaré las evidencias y cómo a pesar de eso rechazan la verdad. Di, ¿acaso van a adorar en lugar de Dios lo que no puede causarles perjuicio ni beneficio? Dios todo lo oye, todo lo sabe. Di,
Oh gente del libro, no se excedan en sus creencias tergiversando la verdad, y no sigan ideas personales de gentes que se desviaron en el pasado, que hicieron que muchos se extraviaran y se desviaran del camino recto. Los hijos de Israel que se obstinan en negar la verdad ya fueron maldecidos por David y por Jesús, hijo de María, porque transgredían los límites de la ley y se rebelaban contra Dios. No se reprochaban unos a otros los pecados que cometían. Qué perversa era su forma de actuar. Verás que muchos de ellos toman a los que rechazan la verdad por aliados. Qué perverso es a lo que les indujo su ego. La ira de Dios cayó sobre ellos, y sufrirán eternamente en el castigo. Si realmente hubieran creído en Dios, en el profeta y en lo que le fue revelado, no los hubiera tomado por aliados. Pero muchos de ellos son perversos.